Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos una nueva semana más con ustedes compartiendo el curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que nuestro código es FG 056. Estamos en la semana correspondiente a la número 4. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de la clasificación de los tributos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria y estaré compartiendo con ustedes durante este primer semestre lo que es el curso de Derecho Financiero y Bancario. Empecemos con lo que es el objetivo de la clase, y es que el estudiante tenga conocimiento de cada uno de todos aquellos impuestos que se pagan en Guatemala. Empezaremos con lo que es los tributos. Tenemos aquí una pequeña definición de lo que son los tributos y podemos decir que los tributos son todos aquellos impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Así como también podemos decir que un impuesto es el tributo, ¿verdad?, que tiene como hecho generador la causa de la obligación. Una actividad estatal general realmente pues no es relacionada concretamente con lo que es el contribuyente. Podemos establecer que estos tributos, tanto los impuestos, son generados o son realizados por lo que es nuestra norma jurídica, tanto constitucionalmente como también nuestro código tributario, pues nos indica, ¿verdad?, cuáles son las clases de tributo, así como también de los impuestos que tenemos nosotros, todos los contribuyentes, que pagar al Estado. Tenemos aquí nuestra definición de lo que son los tributos, el cual pues nos fundamentamos en nuestro código tributario. Así que por favor, tener a la mano nuestro código tributario y vamos a estudiar el artículo número 9 del código tributario, en el cual nos indica que los tributos son todas aquellas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener todos aquellos recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Cuáles son estos fines? Recordemos el bien común, como lo señala la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo número 1, su línea final, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que su fin común es el bien común. Tenemos la clasificación de los tributos y esta pues se encuentra regulada en el artículo 10 del Código Tributario y el cual pues nos indica que conforme la clasificación más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, o sea, los tributos se dividen en, número 1, lo que son los impuestos, 2, tasas, 3, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, así como también lo que son los arbitrios. Recuerda que esto pues está fundamentado en el artículo 10 del Código Tributario. Tenemos allí lo que son ahora los impuestos, ¿verdad? Siendo esto también de manera doctrinaria, así como también fundamental en nuestro código tributario. Tenemos aquí nuestra definición tributaria de lo que es en nuestro código, ¿verdad?, tributario. Así ahora pues vamos a ver lo que es nuestro autor Raúl Rodríguez Lobato, el cual nos propone la siguiente definición de lo que es un impuesto. Él nos indica que un impuesto es realmente una prestación en dinero o en especie que el Estado pues va a establecer conforme a la norma jurídica establecida en Guatemala.
Esta pues se vuelve de carácter obligatorio a cargo de personas físicas y morales. ¿Para qué se utiliza esto? Para poder cubrir el gasto público sin que para ella pues haya una contraprestación o un beneficio especial, ya sea de manera directa o también de manera indirecta, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí lo que es un impuesto según nuestro autor Raúl Rodríguez Lobato. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy y tenemos aquí ya nuestra definición legal de lo que es un impuesto. Déjame decirte que el impuesto pues es un tributo que tiene, dice, como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con lo que es el contribuyente. Y eso pues nos basamos en el artículo número 11 de lo que es el Código Tributario. Entonces, por favor, estudien ahí lo que es el Código Tributario, artículo número 11 de nuestra norma jurídica. Vamos a ver para qué nos sirven los impuestos. Déjame decirte que los impuestos que se recaudan en Guatemala, pues, son todas aquellas arcas fiscales que tienen realmente como objetivo, ¿verdad?, la distribución del ingreso nacional, en teoría. Y se pueden invertir o gastar. ¿En qué? Los podemos invertir o gastar en aquellos servicios públicos como lo que es la salud, educación, vivienda y también en lo que es infraestructura. Entonces, para esto, pues nos sirve todos aquellos impuestos que son recaudados por el Estado y que nosotros los contribuyentes, pues, venimos y aportamos. Déjame decirte que los impuestos se clasifican o se dividen en dos: impuestos indirectos, pero también impuestos directos. Vamos a estudiar el día de hoy cada una de esta clasificación, ¿verdad?, de los impuestos, y vamos a dar ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a ver. Entonces, aquí nuestros impuestos, que son los siguientes. Vamos a estudiar aquí tenemos nuestros impuestos directos. Realmente en Guatemala, pues, son aquellos dentro de los cuales podemos ver el impuesto sobre la renta, la cual más conocido como el ISR. También contamos con el impuesto sobre productos financieros, el impuesto de solidaridad, antiguo, que lo conocíamos como el IETA, ¿te recuerdas? También tenemos el impuesto único sobre inmuebles, el cual es el IUSI. Y también podemos mencionar que dentro de los impuestos directos en Guatemala está el impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Bueno, cada impuesto tiene también sus ventajas y sus desventajas. Entonces, vamos a estudiar las ventajas que tienen los impuestos directos. Podemos mencionar que estos impuestos nos van a asegurar al Estado una cierta renta, ¿verdad?, conocida y manejada de antemano. Así podemos mencionar que se puede aplicar una mejor política de
una redistribución de ingresos. Otra ventaja es que en tiempo de crisis, aunque se decreten, pues es de menor grado, ¿verdad? Y unas de las desventajas que tienen estos impuestos directos podemos mencionar que son muy sensibles a todos los contribuyentes. Dos, son pocos elásticos, ¿verdad? Y que por lo tanto, al aumentar, pues son muy pocas las que da prosperidad. Otra desventaja es que son poco productivos, entre otras ventajas pues que nos muestran los impuestos directos. Tenemos ahora los impuestos indirectos en Guatemala. ¿Cuáles podemos mencionar? Dentro de los principales podemos ver el impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA. También podemos mencionarte los derechos, los cuales pues es más conocido como el DAI, ¿sí? Derechos arancelarios de importación. También conocimos el impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, las cervezas y otras bebidas fermentadas. También contamos con el impuesto, ¿verdad?, sobre la distribución de bebidas gaseosas, ¿verdad? Así como también el impuesto específico a la distribución del cemento. Y también podemos mencionar el impuesto de tabacos y sus productos. También ellos cuentan, ¿verdad?, con lo que son ventajas y desventajas. Mencionemos algunas ventajas de los impuestos indirectos. Estos pues lo que son muy receptibles, son también suelen confundir realmente con el derecho de venta. También graban a todo el sector, ¿verdad? Una cierta cantidad, pero también nos menciona que hay ciertas desventajas de los impuestos indirectos. Y estos son pues que recaen más sobre una clase que la otra. También podemos mencionar otra desventaja de los impuestos indirectos y es que los gastos realmente que se recaudan son muy elevados, dice, ¿verdad? Entonces, hay siempre ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto las clases de impuestos directos e indirectos, sus ventajas, así como también lo que son sus desventajas. Mencionemos ahora lo que son las características de los impuestos. Y estas, pues, número uno, son una cuota privada, ¿sí? Voy a ser yo, o sea, el contribuyente con el Estado. Y esta, pues, va a ser una cuota privada porque solamente voy a poderlo pagar yo al Estado, ¿sí? Entonces, si esta, pues, recordemos que va a ser de acuerdo a mi capacidad de pago. Número dos, otra característica del impuesto es que es coercitiva. ¿Por qué es coercitiva? Recordemos que se encuentra regulado en las normas jurídicas establecidas. Entonces, hay unas pues que se encuentran reguladas en nuestro código tributario, pero también hay otras que son especiales, ¿sí? Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, hay una norma jurídica que está vigente en Guatemala y que tiene que ser de manera coercitiva hacia mi persona porque yo estoy pagando un impuesto. ¿Y cuál es ese impuesto, jóvenes? Es del 12%, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve coercitiva, porque ya está establecido en la norma jurídica. 3, no hay una contraprestación. Yo voy a pagar mis impuestos, pero no por eso el Estado más adelante pues me va a venir y me va a retribuir. No,
simplemente yo pago mis impuestos. Aquí no hay nada que el Estado pues me va a venir y me va a retribuir. 4, ahí está destinado a financiar todos aquellos egresos del Estado. ¿Por qué está destinado a financiar los egresos del Estado? Recordemos que en su artículo 1, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su línea final, dice que va a ser para lo del bien común. Entonces, dentro de estos estados o de estos egresos, ¿verdad? Podemos decir que va a servir para salud, infraestructura, viviendas, ¿sí? Y también podemos mencionar los salarios, por qué no decirlo, de las entidades públicas. Hablemos ahora de los elementos, ¿verdad? De los impuestos. Dentro de estos elementos podemos mencionar el hecho imponible. ¿Y cuál es el hecho imponible? Es aquel que debe existir realmente una circunstancia de cuya realización depende el origen de la obligación tributaria. Esto es nuestro primer elemento de los impuestos. Recordemos que esto pues también vamos a verlo, ¿verdad? En lo que es, ¿verdad? Nuestro código tributario, ¿verdad? Y pues vamos a estudiarlo más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay un hecho imponible, ¿verdad? Nuestro segundo elemento, también contamos con el sujeto pasivo, ¿sí? Y el sujeto pasivo, pues, es la obligación de pagar, es la persona natural o jurídica al que por ley le impone, ¿verdad?, el cumplimiento de las prestaciones tributarias. Es decir, el sujeto pasivo puede ser una persona individual, pero también una persona jurídica. Una persona individual podría decirse como, por ejemplo, Juan Pérez, ¿sí? Y una persona jurídica, mencionemos ahí, una empresa. Entonces, podríamos poner centro comercial J&B, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Esto sería una empresa, pero recordemos que esta empresa pues tiene un representante legal. Y este representante legal pues entra como sujeto pasivo, ¿sí? Y entonces este pues se convierte a su vez en un elemento de los impuestos, ¿sí? Y el sujeto pasivo pues lo encontramos, ¿verdad? En el artículo 18 de nuestro código tributario, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad?, ir tomando notas que en el artículo 18, pues el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o ya sea de responsable, que era lo que te decía yo en una persona jurídica, ¿verdad? Con una empresa. Recordemos que también el Código Civil nos habla acerca de las personas jurídicas. En su artículo número 15, si no estoy mal, el Código Civil nos habla quién es una persona jurídica. También contamos con nuestros siguientes elementos de los impuestos, el cual es el sujeto activo. Y el sujeto activo, pues, no es nada más ni nada menos que el Estado. Y este, pues, es el que va a gozar de los beneficios directos por los contribuyentes de los ciudadanos. Y ese, pues, nos basamos en su artículo número 17 de nuestro Código Tributario, en el cual nos indica que el sujeto activo, ¿verdad?, de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Entonces, aquí tenemos ya
dos elementos, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? También tenemos lo que es la base imponible. Este es otro elemento, ¿verdad? Que tenemos de los impuestos, ¿sí? Y pues este es la cuantificación y valoración del hecho imponible, el cual determina la obligación tributaria. Y ese pues se trata nada más ni nada menos de la cantidad de dinero, pero que puede también tratarse, ¿verdad?, de otros signos. Pero recordemos, queridos estudiantes, que la base imponible pues va a ser cuánto voy a pagar al sujeto activo, ¿sí? Entonces, recordemos que entre más ingresos tenga, más pagos voy a hacer. Pero mientras tenga menos ingresos, menos impuestos, pues voy a pagar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y con eso pues me voy a lo que es el principio de capacidad de pago, el cual está regulado en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, vayamos a nuestra siguiente diapositiva. Y pues también hay otro elemento que es de tipo de gravamen. Y este pues es la proporción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. Es decir, puede ser de que van a haber pues meses de que mis ingresos pues vayan a subir. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, ¿verdad? Esto pues va a venir y va a incrementar mis impuestos, ¿sí? Pero van a haber meses, ¿sí? De que pues yo no esté generando, ¿verdad? Mucho, entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar dichos cálculos, ¿sí? Por eso es de que este tipo de gravamen nos indica que puede ser variable, ¿verdad? No puede ser fijo realmente porque este pues va a bajar. Lo que no va a bajar va a ser siempre el porcentaje, ¿verdad? Recordemos que el del IVA es el 12%, es decir, de aquí yo no voy a bajar a un 10% ni voy a subir a un 16%. Son los cálculos a la hora de venir y hacerlo. Por ejemplo, tú tienes tu negocio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Resulta que en el mes de enero tú hiciste unas ventas pues de 1,000 quetzales. Entonces vas a empezar a calcular y pues aquí te va a decir cuánto es lo que tienes que pagar de impuesto. Pero si en vez de 1,000 quetzales tuviste unas ventas, ¿verdad? De 500 quetzales, en vez de aumentar, pues también va a disminuir. A eso nos referimos, ¿verdad? Con el tipo de gravamen, el cual pues va a ser variable, nunca es fijo, ¿sí? Contamos también con una cuota tributaria, ¿verdad? Que es otro elemento de los impuestos. Podemos hablar aquí que esta cuota tributaria realmente es la cantidad que va a representar el gravamen y esta pues puede ser una cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. Entonces, aquí este es otro elemento, ¿verdad? Indispensable para lo que son los impuestos, ¿sí? Entonces, la cuota tributaria. Entonces, dijimos, para algunos va a ser, por ejemplo, un pequeño contribuyente, ¿sí? Y para otros, pues va a ser, les decimos en Guatemala, el grande contribuyente, porque ya no paga el 5%, sino que se va a otro porcentaje, ¿verdad? El cual también automáticamente, ¿verdad? Al estar facturando y si se pasa del límite, pues te pasa a otro régimen también, ¿verdad? Entonces, eso podemos ver en lo que es la cuota tributaria de los impuestos. Este es un ejemplo, ¿verdad?, acerca del impuesto que estoy poniendo. Recuerda que hay varias clases de impuestos, ¿sí? Entonces, vimos, ¿verdad?, que hay
impuestos directos, pero que también hay impuestos indirectos. Te mencioné varios ejemplos, ¿verdad? Entonces, por eso esa cuota, pues, tributaria puede ir variando, ¿sí? Y dependiendo del impuesto que estemos hablando. Recuerda que el impuesto al valor agregado, dijimos, es el 12%, mientras que el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Es otro impuesto, es otro valor, ¿verdad? Muy diferente al valor agregado IVA. Entonces, estas cuotas tributarias. Tenemos también otro elemento de los impuestos y es lo que es la deuda tributaria. Y esto déjame decirte que es el resultado realmente de reducir la cuota con posibles deducciones y asimismo de incrementarse, ¿verdad? Con posibles recargos. Aquí podemos ver en nuestra diapositiva, ¿verdad? Lo que es un ejemplo, cómo van viniendo y reduciendo, ¿verdad? La cuota, la cual pues se hace con, dijimos, con posibles deducciones, ¿verdad? Y también hay ciertos recargos. Tenemos, a continuación, vamos a estudiar nuestros principios. Tenemos 4 principios fundamentales en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario el día de hoy, ¿verdad? Y pues es el momento de hablar de los principios de los impuestos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de, número 1, el principio de justicia. También tenemos el principio de certidumbre. También contamos con el principio de comodidad. Y por último, pues también vamos a hablar de lo que es el principio de economía. Así que puedes tomar nota. ¿Cuántos principios son del impuesto? Son 4 principios fundamentales, ¿sí? Principio de justicia, principio de certidumbre, principio de comodidad y principio de economía. Entonces, podemos a continuación tomar nota de cada uno de estos principios del impuesto, el cual vamos a estudiar a continuación. Hablemos de nuestro primer principio. Y nuestro primer principio de los impuestos es acerca del principio de justicia. ¿Y en qué consiste este principio de justicia? Consiste en que todos los habitantes de la nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción más cercana posible a sus capacidades económicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que todos los contribuyentes, pues vamos a venir y vamos a pagar nuestros impuestos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a participar de acuerdo a nuestras capacidades económicas, ¿sí? Y vamos a ver de que no todos los guatemaltecos pues vamos a contribuir de la misma manera, ¿sí? Porque unos van a pagar más que otros y otros pues van a pagar menos. Vamos a ver, yo quiero que vayas conmigo a lo que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ya que esto pues me conlleva, ¿verdad?, a lo que es el artículo, si no estoy mal, el 221, ¿sí? A ver, déjame. Tenemos que aquí, pues, en el artículo 221, pues, me habla, ¿verdad?, acerca de la función controladora, ¿verdad?
de que si en algo pues se me viene, ¿verdad? No lo tenía a la mano, jóvenes, pero me indica, ¿verdad?, de que este principio de capacidad de pago, yo tengo que venir y todos tenemos que pagar igual manera, porque también me conlleva al artículo 4 de la Constitución, porque todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales, pero tenemos que venir y pagar nuestros impuestos de acuerdo a nuestras capacidades económicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si pues no pago? Dice que o me reclaman y todo eso, pues dice que yo puedo venir y acudir, ¿verdad? Llevar un proceso de conocimiento, ¿verdad? En lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, recordemos que cuando algo, pues, no es de conformidad o no es de mi agrado, pues, de primero tengo que acudir a ciertas instancias y luego, si estas no resuelven favorablemente hacia mi persona, pues también puedo acudir. En este caso, pues, sería a lo contencioso administrativo, ¿sí? Pero este principio de justicia, ¿verdad? Es de impartir la justicia. Me dice, mire, en Guatemala, pues se debe de contribuir al sostenimiento del gobierno, pero en proporciones de acuerdo a su capacidad, ¿sí? No vamos a venir y vamos a ponerle a otros más, los cuales no lo pueden hacer. También contamos con el principio de certidumbre. ¿Y qué es este principio, verdad? Nada más ni nada menos que este impuesto, pues nos indica, ¿verdad?, de que cada individuo debe pagar y deberá de ser fijo y no arbitrario. ¿A qué nos referimos con este principio, verdad? Nos indica de que cada persona, cada contribuyente, pues debe de pagar, ¿sí? Y pues va a ser una cuota fija. Realmente va a tratar el gobierno de no venir y cometer arbitrariedades contra los demás. Por ejemplo, si yo te dijera, mira, ¿cuál es nuestro impuesto al valor agregado IVA? Nuestro impuesto fijo, ¿verdad? Es del 12%, ¿sí? Entonces, tenemos una ley que regula que el impuesto al valor agregado IVA es del 12%. Y no podemos venir y que, por ejemplo, yo voy a un supermercado, el día de hoy voy con María, por ejemplo, ¿y qué pasa? A mí me cobran el 12% y a María le cobran el 16 o el 20%. ¿Verdad que eso sería una arbitrariedad contra María? Entonces, tiene que ser fijo. Entonces, si es el 12%, también a mí y a María, pues nos van a cobrar lo que es el 12% del impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Entonces, no podemos pagar más, ni podemos pagar menos, ¿sí? O que fuera en viceversa, ¿verdad? Que en lugar del 12% nos estarían cobrando a uno el 5% y a otro el 12%. No, es igual. Por eso no se pueden cometer ninguna arbitrariedad contra ninguna persona. Recordemos, compañeros, por favor, que todos los guatemaltecos pues somos iguales en derechos y obligaciones, ¿verdad? Recordemos que estos derechos y obligaciones pues se adquieren ¿cuándo? Cuando uno es mayor de edad en Guatemala, lo cual se encuentra estipulado, ¿verdad?, en el artículo 8 del Código Civil. Y pues también podemos observar de que cuando uno o hay una persona incapacitada para poder venir y cubrir estos impuestos o venir y poder
pagar todos estos tributos, pues también dice la norma jurídica, ¿verdad? En nuestro código tributario, que hay ciertos representantes obligados, ¿verdad?, a poder pagar dichos impuestos por aquellas personas que son incapaces y que no pueden pagarlo. Pero recordemos que hay representantes, hay sustitutos y hay mandatarios. Entonces, tenemos que pagar todos, ¿sí? Pero no cometiendo ninguna arbitrariedad contra nosotros. Tenemos ahora nuestro principio de comodidad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el principio de comodidad? Déjame decirte que este principio pues dispone que todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y forma que sean más cómodos para el contribuyente. Recordemos que en este tiempo pues tenemos muchas facilidades, ¿verdad? De venir, esta pandemia pues ha venido y poder pagar a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podemos pagar de manera con virtual, ¿verdad? Podemos venir e ingresar nuestro número de NIT, e ingresar de primero, ingresamos, generamos nuestros formularios, nuestros pagos de manera electrónica. Luego venimos y podemos pagar, ¿verdad? Ya no hay necesidad de venir y acudir a un banco, señor, sino que también podemos acudir ante nuestros teléfonos, pues aquí tenemos todo a la mano, ya sea digital y todo, ¿verdad? Venir y pagar y decir, bueno, aquí estoy pagando. Este es el principio de comodidad de que me da dichos impuestos, ¿sí? Solo genero mi boleta desde la comodidad de mi casa, imprimo y ¿qué pasa? Tengo que ir a hacer cola, a decir. No, podemos venir y generar también y pagar por medio de nuestro teléfono de manera electrónica, ¿verdad? Ahí por medio de que ya los bancos y todo, pues nos han agilizado todos estos pagos. Entonces, podemos venir y decir, bueno, voy a pagar, aunque muchísimas veces venimos nosotros los guatemaltecos y lo dejamos a última hora, ¿verdad? Pero lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar. Entonces, este es un principio, ¿verdad? Acerca de lo que es los impuestos. Entonces, tratemos de que pues, dice, lo podemos cobrar a tiempo, ¿verdad? Lo pueden pagar a tiempo y de forma segura, estando incluso en la comodidad de su hogar. El asunto, dice el Estado, ¿verdad? Mire, por favor, contribuya pagando sus impuestos. ¿Sí? Entonces, pues, es otro principio de lo que son los impuestos y es el principio de comodidad. Pasamos también a nuestro último principio, ¿verdad? El cual es el de economía. Y pues, consiste, ¿verdad?, en que toda la contribución debe percibirse realmente de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen realmente del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al tesoro público. Entonces, mire, podemos, dice, ¿verdad?, de este principio de economía. Esto puede marcar, dice, una diferencia, ¿sí?, entre las sumas. Porque recordemos, y queridos estudiantes, que ninguna persona puede pagar más de lo que no está generando, ¿sí? Es decir, que las normas jurídicas establecidas en Guatemala me indican a mí que si yo, por ejemplo, no estoy generando unos 10,000 al mes, tal vez no tengo, no estoy llevando hasta ahorita por lo de la pandemia, por decir así,
todos estos ingresos, ¿verdad? Mis ingresos de 10,000 bajaron a unos 2,000 quetzales, pues entonces yo voy a generar, yo voy a hacer mi economía de acuerdo a esos 2,000, ¿sí? Pero si yo estoy generando pues unos 10,000, 20,000, ¿qué van a hacer? Yo puedo pagar esos impuestos de acuerdo a mi bolsillo, ¿sí? Por favor, siempre recuerda, ¿verdad? Que hay un sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿verdad? Y que ya los hemos visto, ¿verdad? Que nuestro sujeto activo es el Estado, mientras que el sujeto pasivo en Guatemala, pues, es el contribuyente, ya sea persona individual o persona jurídica. Por favor, tomar muy en cuenta esto, ¿sí? El sujeto pasivo se divide en sujeto, ¿cuál puede ser? Una persona individual o una persona jurídica, ¿sí? También estos pues se pueden dividir a su vez en que sean un representante, un mandatario o un sustituto, ¿sí? Entonces, hemos estado tratando de ver lo que son los impuestos, ¿sí? Pero a mí las normas jurídicas me establecen y me dicen, mire, el hecho de que tal vez eh, tienen que venir y pagar, ya sea por medio de sus representantes, sustitutos o por medio de un mandatario. El asunto es de que como persona individual, pues tiene que pagar. Si es una empresa, recordemos que las empresas pues tienen su representante, ¿sí? Legalmente pues están representados por una persona y esa persona tiene que llevar el debido control realmente de dichos impuestos que se tienen que pagar. Obviamente hay unas instituciones que están exoneradas, ¿verdad? Entonces, estos son nuestros principios acerca de los impuestos que cada guatemalteco pues tenemos que pagar en Guatemala, ¿sí? Y pues nos han dicho, ¿verdad? De que tenemos que contribuir y como decíamos, ¿para qué vamos a contribuir? Para lo que es el bien común, ¿sí? Y así poder ayudar a lo que es la salud, la enfermedad, la infraestructura y vivienda, ¿verdad? Entonces, esto pues ha sido, ¿verdad? Nuestra clase, mis queridos estudiantes, del día de hoy de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Realmente no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes su fina atención. Muchísimas gracias por este domingo más que tuvimos de clases. Por favor, a estudiar, a estar preparándose, porque dentro de muy poco, pues ustedes estarán entrando a su primer parcial, ¿sí? Entonces, estudiar, que Dios me los bendiga. Por favor, pasen un feliz fin de semana. Sigan echándole ganas, señores, a estos estudios, ya que muy pronto, pues sus sueños se van a ver hechos realidad. Que Dios los bendiga.